¿Por qué se castigaba el adulterio tan severamente con la muerte en el Antiguo Testamento? Este video fue publicado el 29 de agosto del 2013 en la fiesta católica de la decapitación de Juan el Bautista. El Bautista fue decapitado por recriminar a Herodes la relación adúltera que mantenía con su esposa, que en realidad era la esposa de su hermano, porque esto era contra los mandamientos de Dios. Me gustaría compartir con ustedes una reflexión sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca del adulterio. ¿Es lo mismo el adulterio en el corazón que el cometido con el cuerpo? ¿Hay una pena por ello o no? Todo lo que digo aquí se aplica igual a un hombre o a una mujer adúlteros. El adulterio en el Antiguo Testamento era castigado con la pena de muerte, igual si lo cometía un hombre o una mujer. Entonces me pregunto si nuestro Señor eliminó la pena de muerte por adulterio de sus enseñanzas sobre la palabra de Dios. En Mateo 5, Jesucristo nos dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo aquel que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. También en Mateo leemos: el que se separe de su mujer, a no ser por inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. El que comete adulterio en su corazón, ofende a Dios, quien dio la orden de no hacerlo. Un hombre se hace impuro por sus pensamientos inmorales en su corazón, ahí ante Dios. San Pablo nos dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, tampoco los adúlteros, ni los homosexuales, ni los depravados sexuales. En el Nuevo Testamento, el juicio de los adúlteros lo dejamos a Dios, pero las consecuencias del adulterio en sí mismas no quedan suprimidas, a pesar de que la pena de muerte para el adúltero se dejó a un lado en este mundo. Explicaré más adelante. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento los dirigentes religiosos del pueblo hebreo eran los que juzgaban y castigaban. Moisés les dijo que mataran a los inmorales y a los idólatras, que los eliminaran de la comunidad. No les dijo que dejaran el juicio a Dios, como se nos enseña en el Nuevo Testamento, a pesar de que sabían que habría un juicio final. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿por qué el adulterio era castigado tan severamente con la muerte en el Antiguo Testamento? Lo que sigue es una cita textual de Wikipedia. Proverbios compara a un hombre que va a un encuentro adúltero como si fuera un buey que va al matadero. El adulterio se explica como una ancha vía que va directa al infierno, y las consecuencias se dejan bien claras. Por ejemplo, el que comete adulterio carece de sentido común, se destruye a sí mismo, recibirá heridas y deshonra, y su desgracia no desaparecerá, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará cuando tome venganza, no aceptará ninguna compensación y aunque multipliques los regalos, no los aceptará. Hasta aquí Wikipedia. En Ezequiel se nos habla del adulterio de Israel, que es la idolatría, y el castigo que Dios les dio por medio de las naciones vecinas. Una vez que descargue en ti mi cólera, se acabarán los celos que siento por ti. Me sosegaré
y no volveré a irritarme. Porque no te has acordado de los días de tu juventud, pero me enfureciste con todas estas cosas. Por lo tanto, mira, haré caer tus obras sobre tu cabeza, dice Dios tu Señor. La sangre de la ira y los celos eran conocidos por ser las inevitables consecuencias del adulterio. Los celos enfurecen al hombre. Por lo tanto, podemos ver que hay unos celos naturales unidos al adulterio, una ira, una rabia. Esta es la consecuencia del comportamiento adúltero, provocar la ira en la pareja. Así que volvemos a la pregunta, ¿es diferente en el Nuevo Testamento? ¿Ya no hay más esos celos, ira o furia? ¿Se va a salvar el pecador? En la revelación de Jesucristo o Apocalipsis queda muy claro que los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, los inmorales sexuales y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esta es la muerte eterna del alma. Por lo tanto, la diferencia del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento no se encuentra en eliminar las consecuencias del adulterio, la ira o la rabia, o en la abolición de la pena de muerte, sino en la posibilidad de que el adúltero se convierta antes de que sea demasiado tarde y vaya a la perdición eterna. Y puesto que nadie sabe cuándo morirá, es mejor arrepentirse ahora y no esperar más. Esta es la misericordia que Cristo nos anunció, el perdón, no la supresión de la pena de muerte o de la ira unida a estas acciones, sino la posibilidad de que los pecadores se conviertan. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos que matando a los pecadores, las autoridades religiosas los juzgaban y les hacían pagar la pena prescrita por Moisés, la muerte. Pensaban que así, en el juicio final, podrían tener una mejor sentencia, dado que ya habían pagado la pena o parte de ella, no se sabía. Con el Nuevo Testamento queda claro que seríamos unos asesinos si matáramos a los inmorales sexuales, por lo que el adúltero podría pensar que ahora todo se permite, sin ver las consecuencias de la condena eterna para quienes no se arrepienten. Podemos ver que Cristo perdonó a la mujer adúltera, pero la perdonó con una condición, de que no pecara más. La pena de muerte por adulterio aún pende allí, pero de una manera más terrible, por los siglos de los siglos. Dado que este es el caso, creo que debemos arrebatar de las manos del diablo a tantas personas como sea posible, antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo? ¿Cómo? Con la enseñanza correcta y enérgica contra el adulterio y todo tipo de inmoralidades sexuales, revelando sus consecuencias al pecador, la condena eterna de sus almas. No por nada se nos dice que en el día del juicio Dios juzgará incluso los pensamientos secretos de cada uno, las inmoralidades que no dijimos a nadie, los pensamientos pecaminosos con los que dañamos a otros. San Pablo nos lo asegura, el día en que, de acuerdo con mi Evangelio, Dios, por medio de Jesucristo, juzgará los pensamientos secretos de todos nosotros. Con todo esto, podemos suponer que incluso quien comete adulterio en su corazón contra su esposa o esposo provocará la ira,
como si lo hubiese hecho físicamente. Esto es lo que nos está enseñando el Señor. Claro está que si fue descubierto, pero a Dios nadie lo engaña y lo juzgará por ello. Una última cosa que decir a las personas adúlteras. Cuando vean la rabia e ira en su pareja, comiencen a pedir perdón y absténganse de la inmoralidad que está causando esa ira. Absténganse por completo. Solo entonces su pareja podrá recuperarse de la ofensa recibida y perdonar. Arrepiéntanse. No vayan a la perdición eterna. Y recuerden que la ira o la rabia es la consecuencia de su comportamiento inmoral. Cuando la reconozcan, simplemente pidan perdón. Esta rabia es la retribución que Dios implantó en nuestra naturaleza para asegurarse de que nos comportemos correctamente. Donde hay amor, siempre habrá ira y celos ante la inmoralidad sexual. Quien no siente celos, no ama. Y si el adúltero no quiere corregirse, el infierno caerá en esa relación. No habrá paz ni relajación. Guerras y conflictos serán el resultado. Por eso el Señor permitió repudiar a la pareja en el caso de inmoralidad sexual, porque sabía las consecuencias del adulterio. Así que hasta que el adúltero se arrepienta y se convierta desde el fondo de su corazón, las luchas continuarán. Una lucha que no es contra su pareja, sino contra Dios mismo que dio las leyes.